Una mente curiosa. Los primeros años de Einstein. Albert Einstein nació en Ulm, Alemania. La fecha era el 14 de marzo de 1879. Su familia era judía, eran de clase media y no muy religiosos. Su padre, Hermann Einstein, era ingeniero y vendedor. Su madre, Pauline Koch, se encargaba del hogar familiar. Desde joven, Albert mostró una profunda curiosidad por el mundo que lo rodeaba. No era como otros niños. A menudo pensaba profundamente sobre cosas simples. Esta curiosidad definiría más tarde su vida y su trabajo. Fue la chispa que encendió su increíble viaje hacia los misterios del universo. Hay una historia común de que Einstein tardó en hablar. Algunos dicen que no habló con fluidez hasta que fue mucho mayor. Esto podría no ser del todo cierto. Sin embargo, ciertamente era un niño callado. Prefería pensar y preguntarse. Cuando tenía unos 5 años, su padre le mostró una brújula magnética. La fuerza invisible que movía la aguja fascinó al joven Albert. Quería entender estas fuerzas ocultas. Esta experiencia le dejó una impresión duradera. Más tarde dijo que fue uno de los momentos más importantes de su niñez. La escuela, sin embargo, fue a menudo un desafío para él. Le disgustaba la disciplina estricta. Poco después del nacimiento de Albert, su familia se mudó a Múnich. Allí asistió al Luitpold-Gymnasium. Encontró que los métodos de enseñanza eran rígidos y poco inspiradores. No disfrutaba el aprendizaje de memoria. A menudo cuestionaba a sus maestros. Esto a veces lo llevaba a tener conflictos con la autoridad. A pesar de su disgusto por el ambiente de la escuela, sobresalía en matemáticas y física. Estas asignaturas le permitían explorar sus intereses naturales. Leía libros de ciencia avanzados por su cuenta. Aprendió por sí mismo conceptos matemáticos complejos. Su mente ya iba más allá del plan de estudios estándar. Más tarde, el negocio de su familia fracasó en Múnich. Decidieron mudarse a Pavía, Italia. Albert inicialmente se quedó en Múnich para terminar sus estudios. No era feliz allí. Después de unos meses, logró dejar el gimnasio. Se reunió con su familia en Italia. Este periodo en Italia fue feliz para él. Disfrutó del ambiente más relajado. Pasó gran parte de su tiempo estudiando de forma independiente. Exploró el arte y la cultura. Esta libertad para aprender a su manera fue crucial. Ayudó a formar su forma única de pensar. El camino hacia el descubrimiento, educación y comienzos profesionales. Einstein aspiraba a estudiar en la prestigiosa Escuela Politécnica Federal de Zúrich. Era una institución de primer nivel para la ciencia y la ingeniería. Sin embargo, su primer intento de ingresar no fue del todo exitoso. Tenía solo 16 años en ese momento. Aprobó con facilidad las secciones de matemáticas y física del examen de ingreso, pero reprobó otras asignaturas como francés y botánica. El director de la Politécnica le aconsejó que primero terminara su educación secundaria. Así, Einstein se matriculó en una escuela cantonal en Aarau, Suiza. Encontró el ambiente allí mucho más estimulante y liberal. Durante su tiempo en Aarau, Einstein tomó una decisión importante. Renunció formalmente a su ciudadanía alemana en 1896. Quería evitar el servicio militar en Alemania. También se sentía más alineado con los valores democráticos suizos. Durante varios años fue apátrida, luego aplicó nuevamente a la Politécnica de Zúrich. Esta vez tuvo éxito. Comenzó sus estudios allí en física y matemáticas. Fue en la Politécnica donde conoció a Mileva Maric. Ella era una compañera estudiante de física de Serbia. Se convirtió en su primera esposa. Compartían una pasión por la ciencia y a menudo estudiaban juntos. Einstein se graduó de la Politécnica en 1900. Tenía un título en física, pero enfrentó dificultades para encontrar un trabajo académico. Algunos de sus profesores no habían apreciado su naturaleza independiente, a veces rebelde. A menudo se saltaba las clases que encontraba poco interesantes. Prefería estudiar por su cuenta las obras originales de grandes físicos. Este carácter independiente, aunque vital para sus descubrimientos posteriores, no siempre impresionaba a sus profesores. Pasó 2 años frustrantes buscando un puesto de profesor. Durante este periodo difícil aceptó trabajos temporales como tutor para llegar a fin de mes.
Finalmente, en 1902, ocurrió un gran avance. El padre de su amigo Marcel Grossmann lo ayudó. Einstein consiguió un puesto como experto técnico en la oficina de patentes de Suiza en Berna. Este trabajo le proporcionó un ingreso estable. También le ofreció algo igualmente valioso: tiempo para pensar. Revisar solicitudes de patentes agudizó su capacidad para analizar conceptos. También dejó su mente libre para divagar por las grandes interrogantes de la física. Los años en la oficina de patentes fueron sorprendentemente productivos. Sentaron las bases para sus ideas más revolucionarias. Trabajó en sus propias teorías en su tiempo libre. El año milagroso, 1905 y sus revoluciones. El año 1905 fue extraordinario para Albert Einstein. A menudo se le llama su Annus Mirabilis, o año milagroso. Mientras trabajaba diligentemente en la oficina de patentes en Berna, produjo 4 artículos revolucionarios. Estos artículos fueron publicados en la prestigiosa revista alemana. Cada uno alteraría fundamentalmente el curso de la física moderna. Esta explosión de creatividad fue asombrosa. Provenía de un físico joven y relativamente desconocido. Estaba trabajando fuera del sistema académico tradicional. Su oficina se convirtió en su laboratorio privado de pensamiento. Tenía solo 26 años. Uno de estos notables artículos trataba sobre el efecto fotoeléctrico. Este es el fenómeno donde la luz que incide sobre una superficie metálica provoca la emisión de electrones. Einstein propuso que la luz misma está hecha de paquetes discretos de energía. Estos paquetes fueron llamados más tarde fotones. Esta idea fue revolucionaria. Sugirió que la luz podía comportarse tanto como onda como partícula. Este concepto se convirtió en una piedra angular de la teoría cuántica. Fue por este trabajo sobre el efecto fotoeléctrico, no por la relatividad, que Einstein finalmente recibiría el Premio Nobel de Física en 1921. Sus ideas abrieron nuevas puertas en la comprensión de la luz. Otro artículo de 1905 se centró en el movimiento browniano. Este es el movimiento aleatorio en zigzag de partículas diminutas suspendidas en un fluido o gas. Los científicos habían observado este movimiento durante décadas, pero no podían explicarlo completamente. Einstein proporcionó una explicación matemática. Demostró que esta danza errática era causada por el bombardeo constante de las partículas visibles por átomos y moléculas invisibles. Su trabajo proporcionó fuerte evidencia experimental de la existencia de los átomos. En ese momento, la teoría atómica todavía era debatida por algunos científicos. Los cálculos de Einstein ayudaron a consolidarla. El artículo más famoso de 1905 introdujo la teoría especial de la relatividad. Se titulaba Sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento. Esta teoría revolucionó nuestra comprensión del espacio y el tiempo. Propuso que las leyes de la física son las mismas para todos los observadores que no aceleran. También afirmó que la velocidad de la luz en el vacío es constante, independientemente del movimiento de la fuente de luz o del observador. De esta teoría surgió la icónica ecuación E igual a mc al cuadrado. Esta ecuación reveló la equivalencia entre energía y masa. Mostró que una pequeña cantidad de masa podía convertirse en una enorme cantidad de energía, remodelando el espacio y el tiempo. La teoría de la relatividad general. La teoría especial de la relatividad de Einstein fue un logro monumental. Sin embargo, tenía limitaciones. No incorporaba la gravedad. Solo se aplicaba a objetos que se movían a velocidades constantes, no para aquellos que estaban acelerando. Einstein sabía que su trabajo estaba incompleto. Se embarcó en un nuevo viaje intelectual. Quería desarrollar una teoría de la gravedad que fuera compatible con sus principios de la relatividad. Esta búsqueda le ocuparía durante casi una década. Describió su idea inicial sobre este problema como su pensamiento más feliz. Era el principio de equivalencia.
Este principio establece que los efectos de la gravedad son indistinguibles de los efectos de la aceleración. El camino hacia la relatividad general fue largo y arduo. Requirió un inmenso esfuerzo intelectual. Einstein enfrentó importantes desafíos matemáticos. Las matemáticas necesarias para describir la gravedad de esta nueva manera eran complejas. Tuvo que aprender y dominar nuevas herramientas matemáticas, como el cálculo tensorial. Colaboró con su amigo, el matemático Marcel Grossmann. Grossmann le ayudó a navegar el difícil terreno matemático. Einstein trabajó intensamente, a menudo en aislamiento. Empujó los límites de la física conocida. Lo impulsaba una fe inquebrantable en la armonía subyacente del universo. En noviembre de 1915, Einstein finalmente completó su teoría de la relatividad general. La presentó a la Academia Prusiana de las Ciencias en Berlín. La teoría era una profunda reimaginación de la gravedad. Newton había descrito la gravedad como una fuerza que actúa entre objetos. Einstein propuso algo mucho más radical. Dijo que la gravedad no es una fuerza. En cambio, es una manifestación de la curvatura del espacio-tiempo. Objetos masivos, como estrellas y planetas, deforman o curvan el tejido del espacio-tiempo a su alrededor. Otros objetos entonces se mueven a lo largo de estas curvas. Este fue un concepto revolucionario. La relatividad general hizo varias predicciones comprobables. Una era que la luz de estrellas distantes debería curvarse al pasar cerca de un objeto masivo, como el Sol. Esta predicción fue famosamente confirmada en 1919. Un astrónomo británico, Sir Arthur Eddington, dirigió una expedición. Observaron un eclipse solar. Sus mediciones mostraron que la luz de las estrellas efectivamente se curvaba al pasar cerca del Sol, tal como predecía la teoría de Einstein. Esta confirmación catapultó a Einstein a la fama mundial. Periódicos de todo el mundo anunciaron su logro. Se convirtió en un ícono del genio científico. Sus ideas habían remodelado nuestra comprensión del cosmos. Sección 5. Un mundo al borde del abismo. La sombra de la guerra. Albert Einstein fue un pacifista comprometido durante gran parte de su vida. Creía profundamente en la paz y el entendimiento internacional. Durante la Primera Guerra Mundial, mientras muchos científicos en Alemania apoyaron el esfuerzo de guerra, Einstein se mantuvo crítico, firmó peticiones contra la guerra, abogó por una resolución pacífica del conflicto. Su perspectiva internacionalista lo distinguía de muchos de sus contemporáneos. Veía el nacionalismo como una fuerza destructiva. Esperaba un futuro donde las naciones pudieran coexistir sin recurrir a la violencia. Esta creencia provenía de sus principios humanitarios. Los años posteriores a la Primera Guerra Mundial vieron inestabilidad política y económica en Alemania. Este período también fue testigo del ascenso del nazismo. Adolf Hitler y su partido llegaron al poder en 1933. Einstein, debido a su herencia judía y sus abiertas opiniones pacifistas, se convirtió en un blanco prominente para los nazis. Los ataques antisemitas contra él se intensificaron. Sus teorías fueron denunciadas como física judía. El clima político en Alemania se volvió cada vez más peligroso y opresivo para él. Reconoció la grave amenaza que representaba el régimen nazi, no solo para él, sino para la civilización. En diciembre de 1932, Einstein y su segunda esposa, Elsa, dejaron Alemania. Estaban en un viaje planeado a los Estados Unidos. Mientras estaban en el extranjero, Hitler llegó al poder. Einstein se dio cuenta de que no podía regresar a su tierra natal. Los nazis saquearon su propiedad. Quemaron públicamente sus libros. Aceptó un puesto en el recién formado Instituto de Estudios Avanzados en Princeton, Nueva Jersey. Pasaría el resto de su vida en los Estados Unidos. Se convirtió en ciudadano estadounidense en 1940. Nunca más volvió a pisar Alemania. Su partida fue una gran pérdida para la ciencia alemana. A medida que avanzaba la década de 1930, los descubrimientos científicos en Europa plantearon nuevas preocupaciones. A finales de 1938,
Los químicos alemanes Otto Hahn y Fritz Strassmann realizaron experimentos, bombardearon uranio con neutrones. Descubrieron que los átomos de uranio se habían dividido. Esto era la fisión nuclear. La física Lise Meitner, una ex colega de Hahn que había huido de Alemania, y su sobrino Otto Frisch, interpretaron correctamente estos resultados. Se dieron cuenta de que la fisión liberaba una enorme cantidad de energía. Este descubrimiento tuvo profundas implicaciones. Abrió la posibilidad de crear armas increíblemente poderosas. El mundo estaba al borde de una nueva y aterradora era tecnológica. Sección 6. La carta famosa Einstein y la génesis de la bomba atómica. La noticia de la fisión nuclear se extendió rápidamente por la comunidad científica. Varios físicos, muchos de los cuales eran refugiados de regímenes fascistas en Europa, se alarmaron profundamente. Leo Szilard, un físico húngaro que había concebido la reacción nuclear en cadena, estaba particularmente preocupado. Él, junto con los físicos húngaros Eugene Wigner y Eduard Teller, temían que la Alemania nazi pudiera desarrollar una bomba atómica. Sabían que los científicos alemanes eran capaces. También conocían el potencial destructivo de tal arma en manos de Hitler. Sintieron una necesidad urgente de advertir al gobierno de los Estados Unidos. Szilard se dio cuenta de que necesitaban a alguien con gran prestigio para llamar la atención del presidente Franklin D. Roosevelt. Albert Einstein era el científico más famoso del mundo. Su nombre tenía un peso y una autoridad inmensos. Aunque Einstein no era un físico nuclear, su ecuación E igual a mc² proporcionaba la base teórica para la vasta liberación de energía en las reacciones nucleares. Szilard y Wigner visitaron a Einstein en su casa de verano en Long Island en julio de 1939. Le explicaron los recientes descubrimientos y sus graves preocupaciones sobre el potencial programa de armas nucleares de Alemania. Einstein, quien en gran medida desconocedor de los últimos avances en fisión, comprendió rápidamente el peligro. Después de discutir con Szilard, Einstein aceptó firmar una carta dirigida al presidente Roosevelt. La carta fue redactada en gran parte por Szilard, con aportes de Einstein. Estaba fechada el 2 de agosto de 1939. La carta advertía a Roosevelt sobre la posibilidad de construir bombas extremadamente poderosas de un nuevo tipo. Mencionaba que una sola bomba de este tipo transportada por barco y detonada en un puerto podría muy bien destruir todo el puerto junto con parte del territorio circundante. La carta instaba al gobierno de Estados Unidos a apoyar y coordinar la investigación sobre reacciones nucleares en cadena. También señalaba que Alemania ya había detenido la venta de uranio de las minas checoslovacas. La carta Einstein-Szilard fue entregada al presidente Roosevelt en octubre de 1939 por el economista Alexander Sachs. Según se informa, Roosevelt dijo: «Alex, lo que buscas es asegurarte de que los nazis no nos hagan volar por los aires». Luego autorizó la creación del Comité Consultivo sobre el Uranio. Este fue el primer pequeño paso del gobierno de Estados Unidos hacia la investigación de la viabilidad de una bomba atómica. Los esfuerzos iniciales del comité fueron modestos. Sin embargo, la carta jugó un papel crucial en alertar a los líderes estadounidenses. Finalmente condujo a la empresa masiva y secreta conocida como el Proyecto Manhattan. Einstein mismo no participó en este proyecto. Sus opiniones pacifistas y su origen alemán lo convertían en un riesgo para la seguridad a ojos de algunos funcionarios. Sección 7. El amanecer de la era nuclear. Comprensión y arrepentimiento. El proyecto Manhattan avanzó con gran secreto y urgencia durante la Segunda Guerra Mundial. Reunió a algunos de los mejores científicos del mundo. Trabajaron para diseñar y construir un arma atómica antes que la Alemania nazi. Albert Einstein no fue invitado a participar. No estaba al tanto de los detalles o el progreso del proyecto. Continuó su investigación teórica en Princeton. Siguió sin conocer la escala e intensidad de los esfuerzos de desarrollo de la bomba.
Su papel había sido dar la alarma inicial. La tarea de construir la bomba recayó en otros, liderados por el físico J. Robert Oppenheimer. El 16 de julio de 1945, la primera bomba atómica fue detonada con éxito en la prueba Trinity en Nuevo México. El inmenso poder de la explosión sorprendió incluso a los científicos que la habían creado. Menos de un mes después, en agosto de 1945, los Estados Unidos lanzaron bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Estos bombardeos causaron una destrucción y pérdida de vidas sin precedentes. Provocaron la rendición de Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial. El mundo había entrado en la era nuclear. El potencial destructivo sobre el que Einstein había advertido era ahora una horrible realidad. Cuando Einstein se enteró del bombardeo de Hiroshima, según se informa, quedó profundamente conmocionado y angustiado. Las crónicas dicen que pronunció: «¡Ay de mí!». Había esperado que la amenaza de tal arma sería suficiente. No había anticipado su uso real contra poblaciones civiles. La noticia le causó una gran tristeza. Comprendió las terribles implicaciones de este nuevo poder. Si bien su carta había tenido como objetivo prevenir una bomba nazi, el resultado fue el uso de la bomba por los aliados. Esto pesaba mucho en su conciencia. Sabía que sus descubrimientos científicos, particularmente E igual a mc al cuadrado, estaban fundamentalmente vinculados a esta nueva arma, aunque fuera indirectamente. Einstein rápidamente se convirtió en un crítico abierto de las armas nucleares. Reconoció las profundas cuestiones morales y éticas que planteaban para la humanidad. Su pacifismo anterior, que se había moderado por la amenaza del nazismo, ahora regresó con renovada fuerza. Famosamente declaró: «No sé con qué armas se luchará la Tercera Guerra Mundial, pero la Cuarta Guerra Mundial se luchará con palos y piedras». Esta cruda advertencia resaltaba su temor de que la guerra nuclear pudiera destruir la civilización. Sintió un fuerte sentido de responsabilidad. Creía que los científicos tenían el deber moral de advertir al público y a los políticos sobre los peligros de sus creaciones. Sección 8. Una voz por la paz. La lucha de Einstein. Después de la guerra, en las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, Albert Einstein dedicó una parte significativa de sus últimos años a hacer campaña por el desarme nuclear. Creía que la existencia de armas atómicas representaba una amenaza existencial para la humanidad. Argumentó apasionadamente por el control internacional de la tecnología nuclear. Abogó por la creación de un gobierno mundial. Pensaba que tal autoridad global era necesaria para prevenir guerras futuras y para gestionar estas nuevas y poderosas armas. Usó su inmensa plataforma pública para hablar sobre estos temas. Escribió artículos, dio entrevistas y firmó peticiones. Su voz se convirtió en una de las más prominentes en el temprano movimiento antinuclear. Una de sus acciones más significativas en este periodo fue el manifiesto Russell-Einstein. Este fue emitido en 1955, poco antes de su muerte. Colaboró con el filósofo británico Bertrand Russell. El manifiesto destacaba los peligros catastróficos de la guerra nuclear. Instaba a los líderes mundiales a encontrar medios pacíficos para resolver disputas internacionales. Hacía un llamado a los científicos para que se reunieran y evaluaran los peligros que representan las armas de destrucción masiva. El manifiesto famosamente pedía a la gente: recuerden su humanidad y olviden el resto. Fue una poderosa súplica por la paz y la cordura en un mundo al borde de la aniquilación nuclear. Su activismo se extendió más allá de las armas nucleares. Continuó pronunciándose contra el militarismo y el nacionalismo excesivo. Creía que estas fuerzas eran causas fundamentales del conflicto. Promovió la cooperación internacional, el entendimiento mutuo y el respeto entre las naciones. Su pacifismo había evolucionado. Reconoció que la fuerza podría ser necesaria para enfrentar un mal extremo como el nazismo, pero seguía convencido de que la guerra era, en última instancia, una forma desastrosa de resolver problemas. Defendió las libertades civiles y los derechos humanos. Fue un firme defensor del movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos. Sus preocupaciones eran ampliamente humanitarias.
Junto con su activismo público, Einstein continuó su trabajo científico. Pasó muchos años tratando de desarrollar una teoría del campo unificado. Esta teoría tenía como objetivo combinar la gravedad y el electromagnetismo en un único marco matemático. Desafortunadamente no tuvo éxito en esta búsqueda. Sigue siendo un problema no resuelto en la física. En sus últimos años fue una figura venerable de la ciencia. También fue un guía moral para muchas personas en todo el mundo. En 1952 le ofrecieron la presidencia de Israel. Rechazó la oferta, afirmando que carecía de la experiencia y las habilidades interpersonales necesarias para tal cargo político. Permaneció en Princeton, pensando, escribiendo y alzando la voz hasta sus últimos días. Sección 9. Ecos a través del tiempo, el legado duradero de Einstein. Albert Einstein falleció el 18 de abril de 1955, en Princeton, Nueva Jersey. Tenía 76 años. Su muerte marcó el fin de una era. Dejó un inmenso legado. Sus contribuciones a la física teórica habían cambiado fundamentalmente nuestra comprensión del universo. Desde las partículas más pequeñas hasta las estructuras cósmicas más grandes, sus teorías proporcionaron una nueva lente a través de la cual ver la realidad. Había remodelado los conceptos de espacio, tiempo, gravedad y energía. Su trabajo sentó las bases para gran parte de la física moderna. Es ampliamente considerado como uno de los científicos más grandes de todos los tiempos. Las teorías de Einstein no son solo artefactos históricos, siguen siendo vitalmente importantes hoy en día. La teoría de la relatividad general es esencial para comprender los agujeros negros, las ondas gravitacionales y la expansión del universo. Es una piedra angular de la cosmología moderna. La relatividad especial es crucial para la física de partículas. También tiene aplicaciones prácticas. Por ejemplo, el sistema de posicionamiento global, o GPS, depende de correcciones derivadas tanto de la relatividad especial como de la general para funcionar con precisión. Sin las ideas de Einstein, nuestro mundo tecnológico moderno sería muy diferente. Su impacto científico continúa resonando. Más allá de sus logros científicos, Einstein se convirtió en un ícono global. Su imagen, con su cabello rebelde y sus ojos pensativos, es instantáneamente reconocible. Simboliza el genio, la curiosidad y la libertad intelectual. Su humanitarismo y su apasionada defensa de la paz también forman una parte crucial de su legado. Sus advertencias sobre los peligros de las armas nucleares y la necesidad de cooperación internacional son tan relevantes hoy como lo fueron en su tiempo. Demostró que los científicos tienen la responsabilidad de considerar las implicaciones sociales de su trabajo. Fue más que solo un científico, fue un pensador profundo. Albert Einstein fue una figura compleja y multifacética. Fue un científico brillante que desveló secretos del cosmos. Fue un filósofo dedicado que reflexionó sobre profundas cuestiones acerca de la humanidad. Fue un valiente defensor que dijo la verdad al poder. Su historia de vida ofrece lecciones perdurables. Nos enseña sobre el poder de la curiosidad y el pensamiento independiente. Nos recuerda la importancia de la responsabilidad moral en una era de poder tecnológico cada vez mayor. Su legado continúa inspirando a científicos, pensadores y a todas las personas que se esfuerzan por comprender el mundo y hacerlo un lugar mejor. Sus ecos verdaderamente resuenan a través del tiempo.